Saulo de Tarso. La historia de este hombre es sumamente fascinante, interesante y por demás aleccionadora. Saulo de Tarso, a quien conocemos más adelante como Pablo, el gran misionero de la iglesia cristiana, y escritor de 14 libros de los 27 que componen el Nuevo Testamento, sabemos que era un hombre muy preparado. Era fariseo, educado a los pies del gran maestro Gamaliel. Se conocía muy bien el Antiguo Testamento. Aparte de ello, manejaba varios idiomas. Ciudadano romano y un hombre de muy pero muy firmes convicciones. Pero también sabemos, por la Biblia, que este hombre era un gran perseguidor de la iglesia. Un hombre que tenía el poder para enviar gente a la cárcel, para perseguir a los discípulos, a los recién convertidos cristianos, y asolaba la iglesia, dice la Biblia. Aparece por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 58, que dice así: lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, refiriéndose a Esteban, uno de los primeros diáconos de la naciente iglesia en Jerusalén. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero ¿cómo saber si este Saulo es el mismo Saulo de quien estamos hablando? Pues Pablo lo confirma más adelante en el capítulo 22, versículo 20. Él mismo lo confirma y dice así: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Luego de ese episodio tan triste donde se le da muerte a Esteban, Saulo aparece muy activo en la persecución. Estaba decidido en acabar con la iglesia, decidido a acabar con ese grupo que predicaba a un Jesús, predicaba a un ser que había resucitado supuestamente y que se oponía completamente a su creencia. Dice el libro de los Hechos capítulo 8 versículos 1 al 3: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y agrega: unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Saulo, el gran Saulo, a pesar de su preparación, de su educación, de su conocimiento de la Biblia, del Dios de la Biblia, a pesar del conocimiento que tenía de las profecías y de todo aquello que envolvía su religión, justamente estaba atrapado en su religión, atrapado en una religión donde no se le daba crédito, no se consentía, no se entendía el cumplimiento de las profecías en Jesús, a quienes ellos mismos habían crucificado. Este hombre de firmes convicciones, como he titulado este tema, muy a pesar de todo, iba en la dirección equivocada, persiguiendo, dando muerte, acechando y viendo las formas posibles de acabar con la iglesia que el mismo Jesucristo había fundado. Eso me hace pensar mucho en gente sincera como Saulo, gente preparada, gente con buena educación, de buena familia, de buena cultura, pero que sin embargo se declara en contra de todo aquello que se llame Dios. Pablo por su parte, o Saulo por su parte, sí creía en Dios. Él sí estaba de acuerdo con la idea de Dios y el concepto Dios. De hecho, él amaba a Dios, pero estaba yendo en la dirección equivocada. Pero cuando digo que me hace pensar en gente preparada que va en contra de Dios, es porque conozco gente
que se declara no creyente, teniendo evidencias y teniendo claro delante de sus ojos que Dios existe. Sin embargo, se declara en contra de Dios, en contra del Evangelio, en contra de la Biblia, aún sin haber tenido nunca una Biblia en sus manos o haberla leído, se declara en contra de su contenido, a pesar de su preparación, a pesar de su inteligencia, a pesar de su sinceridad. Pues yo creo que Dios no se cansa en buscar este tipo de personas, porque conoce su corazón. Estoy seguro de ello, la Biblia lo dice. Pero me hace pensar en estas personas. Pero también tristemente me hace pensar en aquellas personas que sí conocen de Dios, que sí aparentemente están dentro de el conocer de los principios bíblicos. Sin embargo, su evangelio es ir en contra de aquellas personas que también predican, ir en contra de congregaciones, iglesias y religiones que no piensan como ellos. Y Jesucristo no nos mandó a predicar esto. Él nos mandó a predicar su palabra, su evangelio, su amor, sus enseñanzas, y no nos mandó a ir en contra de las personas o a atacar a grupos específicos. De hecho, él dijo en una ocasión, cuando los discípulos vinieron con un tema parecido, les dijo: dejen quieto, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ok? Por su parte, Pablo, o mejor dicho, Saulo, cambió de parecer. Hubo un momento en su vida que él cambia, que él deja de ser perseguidor para convertirse entonces en perseguido. Dejó de ir en esa dirección equivocada y se fue ahora por el camino apropiado. ¿Qué fue lo que sucedió con él? De hecho, llegó a escribir a Timoteo, uno de sus discípulos, llegó a escribirle este texto o este consejo, registrado en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Persiste en qué? En cuidarte de ti mismo y de lo que crees. Dice, pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Persistiendo en cuidarte de ti mismo y de lo que crees, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. En otras palabras, está diciendo aquí Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo porque te puedes traicionar. Siempre mantén tu mirada puesta en Dios. No te vayas a equivocar. No mires para otro lado. Tu mirada es Dios. Y la doctrina. Evalúa bien, estudia bien, analiza la Biblia, escudriña, para que no vayas a ir en una dirección en la que Dios no te ha enviado. Qué importante, los ojos abiertos, los ojos espirituales bien abiertos, lo que dice aquí Pablo. Porque a mí me sucedió, pudiese haber escrito él, a mí me sucedió. Por eso le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oigan, porque no estarás dando un mensaje errado, o estarás dando, en vez de información, estarás dando desinformación. Bueno, hablando de su cambio, su conversión aparece 3 veces registrada en el libro de los Hechos. Una vez narrada por Lucas en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y luego aparece narrada por el mismo Pablo en el libro de los Hechos capítulo 22 y en el capítulo 26. De esas tres narraciones, voy a escoger el capítulo 26, que es más corto, la versión más corta de lo que Pablo dijo sobre su conversión. Hechos 26, 9 al 19, que son 10 versículos. Voy a compartirlo con ustedes, me acompañan en la lectura y vamos entonces a proceder. Dice así: y ciertamente, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo había creído, dice Pablo. Yo lo había creído, estaba convencido de ello. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo estaba de acuerdo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Yo iba por ellos.
Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, dice, rey, hablándole a Agripa, ¿no? A mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, en su propia lengua, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y termina, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. De esa manera obró Dios para que Saulo cambiara, para que se produjese el milagro de la conversión. Fue a por él, se encontró con él y le hizo ver qué era lo que estaba sucediendo. Vas en una dirección equivocada. Eso me hace pensar, como lo dije anteriormente, no solo en personas que son bien educadas, que tienen una buena cultura, que son sinceras, que son de firme convicción y van en contra de Dios, sino que también me hace pensar o me lleva a reflexionar en algo que dijo el maestro del Saulo el maestro de Saulo, y que quedó registrado en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 34 en adelante. Gamaliel se levanta en el concilio y habla porque están persiguiendo a los apóstoles y él tiene algo que decir. Dice así: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y dijo: israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó un Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó un Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es increíble, pero Saulo, en todo este tiempo de persecución, estaba luchando contra Dios, luchando contra Jesús. Por eso él no lograba ni logró exterminar la iglesia, porque justamente luchaba contra el mismo Dios. Su maestro lo había dicho en un concilio anterior, donde les recomendó a los israelitas: dejen a estos hombres quietos, porque no sea que estemos luchando contra Dios. Pues justamente Saulo, su discípulo, estaba haciendo eso, luchando contra Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿te has preguntado alguna vez si vas en una dirección equivocada luchando contra Dios? Yo me he preguntado algunas veces, por mi actitud, por mi manera de hacer las cosas. Me lo he preguntado muchas veces de manera sincera y se lo he preguntado a Dios: Señor, ¿estoy yendo en tu contra? ¿Estoy haciendo tu voluntad? Abre mis ojos. Llévame a los textos bíblicos o llévame a donde tengo que ir para aprender a hacer realmente lo que tú quieres. Ahora, una vez que Saulo se convierte, él sigue siendo de firmes convicciones, sigue siendo obediente, sigue siendo no vacilante y sigue siendo un soldado. El cambio fue de dirección.
Y de hecho, en el capítulo 9 de los Hechos, versículos 19 y 20, comparto con ustedes algunas secciones que Lucas y el mismo Pablo dejan de su conversión. A ver, Hechos 9, 19 y 20 dice así: y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, de inmediato, él no perdió tiempo. Se convenció de su situación. Jesús lo hizo entrar en razón, se dio cuenta de su error y enseguida él cambió el chip y dijo: no, ahora yo voy a predicar entonces de Jesús. En vez de perseguirlo, voy a unirme a su causa. Y luego Hechos 26, 19 y 20, lo que leímos hace poco, dice que no fue rebelde a la visión celestial. Vamos a leerlo en Hechos 26, también el versículo o los versículos 19 y 20. Leo para ustedes, y si ustedes tienen Biblia allí, léanla conmigo. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, por toda tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este hombre muy claro estaba. Yo estaba equivocado, ahora corrijo. Y aparte de ello, este Pablo o este Saulo es el mismo que escribió en el libro de los Hechos dos cosas que me llaman la atención y que quiero compartir con ustedes porque es de mucho valor para todo aquel que decide no solamente aceptar su condición, sino que también decide unirse a la causa y decir: yo voy a hacer lo que Dios diga. No lo que diga mi religión, sino lo que Dios diga. Deja de estar atrapado en tus ideas, de estar atrapado en lo que has creído siempre. Que si eso que has creído siempre es la voluntad de Dios, amén, sigue adelante. Que si esas ideas que tienes son las ideas de Dios, sigue adelante. Pero si en algún momento te das cuenta que no es, qué importante que decidas cambiar y decidas entonces hacer lo que Dios quiere. Y Pablo entonces dice lo siguiente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el capítulo 8, versículos 38 y 39, los famosos versículos de Romanos 8, 38 y 39, dicen así. Comparto con ustedes este texto o estos textos que son maravillosos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, de que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este hombre de firmes convicciones, Saulo de Tarso, que luego se convirtió en Pablo, mantiene su firme convicción. Estaba equivocado, era de camino. Cambió de camino y dijo: ahora es por aquí porque Dios me lo ha mostrado y voy a seguir por allí. Si tú, que me has escuchado en esta hora, en algún momento has sentido que Dios quiere que cambies de ideas, que quiere que cambies de camino, déjame decirte que es de valientes hacerlo, de sinceros aceptarlo. Qué importante que Dios esté por sobre todo y que su palabra sea nuestra guía. Aquí no estamos por iglesia ni por religión, aquí estamos por lo que diga Dios y su palabra. Ya deja de correr y deja de andar a tu manera, simplemente déjate alcanzar. Déjate tocar. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Así como usó a Pablo. Dios quiere usarme también. Es por eso que hoy estoy aquí predicando y es por eso que uso las redes para esto,
Pudiese usarla para muchas otras cosas, para mi negocio, para conseguir clientes, pero lo uso para decir a la gente, Dios tiene un plan para ti. Que tú piensas que Dios no existe, que tú piensas que la Biblia es escrita por hombres y que no tiene ningún sentido. Ese es tu parecer, ese es tu parecer. Dale la ocasión a Dios, a ver qué pasa. Ponte a pensar si en realidad estás en lo correcto o estás equivocado. Dale ocasión a Dios para que te hable el corazón y te unas a este gran ejército que está Dios usando para salvar a otros. Cristo viene pronto. Eso lo creo firmemente. Lo creo firmemente, no porque sea débil, no porque tenga alguna debilidad de carácter, no. Lo creo porque soy consciente de que este mundo es tan grande, de que este universo es tan grande, que no puede ser que existamos de la nada, que aparezcamos de la nada. Y la Biblia, por supuesto, respalda. La naturaleza lo respalda. El universo lo respalda. La Biblia dice que el universo muestra a un creador. Y yo lo creo. Porque simplemente cuando veo al cielo, me veo tan pequeño que admito que hay alguien más grande y más superior que yo. Dios te está llamando. Dios te está llamando no solamente a la salvación, te está llamando no solamente para que tú aceptes su amor, aceptes su sacrificio y te prepares para ir con Él, sino que también quiere usarte para que otros conozcan de su amor. Dios te está haciendo un llamado hoy y seguirá insistiendo a ti que eres sincero de corazón, te está buscando y seguirá insistiéndote para que tú te unas a este ejército. Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo desde aquí y que cada día puedas seguir siendo sincero y honesto porque Dios te va a encontrar, Dios te va a usar y Él va a hacerlo de la mejor manera porque Él sabe cómo hacer las cosas. Un abrazo.